Mis hermanos y mis amigos, un cordial saludo de bienvenida a este repaso de la lección general, por este tu canal Emergencias Bíblicas y por este tu programa del Maestro para los Maestros. Como se dan cuenta, tenemos a un invitado, pronto lo voy a presentar, por lo pronto vamos a orar para darle gracias a Dios por lo que ha hecho en favor de nosotros y pedirle su bendición para este estudio de la lección. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito seas y por siempre sea tu misericordia. Gracias por esta oportunidad de volvernos a encontrar con nuestros hermanos, con nuestros amigos, para repasar los conceptos más importantes que durante la semana estuvimos desarrollando. Que tu bendición esté en cada uno de nosotros, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, les decía, aquí tenemos un invitado, él es Fabián. Fabián actualmente se desempeña como el coordinador general de nuestra Escuela Teológica Emergencias Bíblicas. Es un muchacho joven, pero con gran conocimiento, y ojalá y lo sigan viendo más a menudo, Fabián. Así es, pastor. ¿Oíste? La idea es que te veamos más a menudo aquí, porque algún día, como dijo el apóstol Pablo, ya yo estaré para ser sacrificado. Claro, no es la misma forma que Pablo, pero esa es la idea. Bueno, entonces él es Fabián Santamaría. Con él vamos a interactuar en esta mañana para que cada uno de ustedes vaya teniendo en cuenta lo que vamos a hacer. Para esta semana, la lección se tituló Un retrato del amor. Un retrato del amor. Retrato del amor. Sí. Y el versículo lo encontramos en 1 Corintios, capítulo 13, versículo 13, dice de la siguiente forma: Ahora permanecen estos tres dones, la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor es el amor. Fabiancho, ¿alguna vez a ti te han hecho un retrato? Pues, pastor, y gracias porque nos acompañas en este espacio donde juntos vamos a aprender sobre lo que la palabra de Dios nos enseña día a día. Y lo vamos a ver en este tema tan importante que es el amor. Y hablando específicamente de eso, quiero interrumpirlo y traigo por acá, respondiendo la pregunta. A ver si tienes un retrato. Y haciendo una confesión, porque creo que cuando en casa vean este video, van a notar que sustraje algunos recuerdos que están congelados en esto. Y traje algunos, claro que sí, mire, trajo para efectos del tema en esta oportunidad, traje algunos retratos familiares. Y a ver, ¿quién eres tú allí? Bueno, entonces creo que en la pantalla se alcanza a ver algo. Sí, a ver si lo podemos ver. A ver si aquí vemos. Bien. Bueno, en este caso, aquí es una foto familiar del matrimonio de mis padres. Ok. Donde están mis padres, algunos primos y este personaje. Ok. Si pudiésemos hacer la pregunta, le hiciera la pregunta, pastor, ¿usted pudiera conocerme cuando tuviera 5 años de edad? O sea, a partir de ese retrato. Sin ese retrato. ¿Cómo así? Sin ese retrato, ¿usted podría conocerme cuando tenía 5 años? No, Imposible. Imposible, claro. De manera que el retrato trae una representación del tiempo. Ajá. Del tiempo, que podemos tenerla ahora, en cualquier momento, en el momento que podamos disponer. Todo retrato es pasado. Pasado. Sin embargo, la característica de la lección de esta semana es que el retrato que vamos a estudiar no se queda en el pasado. No es el retrato de Fabián. No. Es el retrato. Menos mal que no. El retrato de Jesús, básicamente, ¿no? Y precisamente la lección de esta semana, como ustedes se dieron cuenta, es el retrato del amor. La palabra amor, como nos lo indica aquí el autor de nuestra lección, es un término que deriva del vocablo griego agapao. Ese término agapao es referencia al amor desinteresado, al amor sublime, al amor que parte de Dios. Y es justamente lo que vamos a ver en esta semana. ¿Cuántas veces aparece? 135 veces sí. Aparece la palabra amor en las cartas de Pablo. Así es. Lo que significa, queridos, que para Pablo este es un término, no solamente un término, sino un concepto extremadamente importante. Demasiado. Muy bien, entonces vamos a entrar en materia para analizar día por día. Sin embargo, antes de avanzar, de cerrar aquí, me gustó mucho una expresión que mencionaba esta primera parte del estudio que vamos a encerrar en esta ocasión, y es que lo que realmente es y hace el amor se ha revelado plenamente en la vida de Jesús.
Y aquí quiero ponerme un poquito técnico, pero igual lo vamos a aclarar. Y es que vamos a ver no solamente, a veces nos enfocamos en qué hace el amor, en el aspecto pragmático. Es la parte práctica de lo que el amor hace en nuestras vidas. Pero también podremos observar o podremos también apreciar lo que es el amor en su forma ontológica, que se refiere al ser, a lo que es en esencia uno mismo. Y básicamente la Biblia resume que el amor, ¿quién es? Jesús, Dios. Exactamente. Básicamente. Entonces, lo veremos a través de algunos conceptos que nosotros los manejamos muy bien, todos los días, pero que es importante tenerlos en cuenta en el momento de abordar estos temas. Muy bien. Entonces, tú hablaste de lo ontológico, de lo esencial, y precisamente ese es el título de la lección que estudiamos el domingo 9 de agosto, la esencialidad del amor. Exactamente. Aclaremos algo. Durante la semana dijimos que el capítulo 13 de Primera de Corintios no tiene nada que ver con el matrimonio. No. No tiene absolutamente nada que ver con el matrimonio. Es una manera como de categorizar. A veces sentimos que ciertos pasajes de la Biblia los categorizamos o los encajonamos en ciertas temáticas, cuando en realidad los hacemos perder toda la profundidad que tienen. Y realmente la lección de esta semana y el autor nos lleva a través de un viaje en el relato, que nos presenta una perspectiva muy diferente y más práctica de lo que 1 Corintios 13 quiere enseñarnos a nosotros hoy. Y aunque Pablo venía hablando en el capítulo 12 de los dones espirituales, vamos a encontrar de que él más o menos nos está diciendo lo siguiente: si nosotros pudiésemos tener todos los dones espirituales en nuestro ser, que los manifestásemos, pero no tenemos amor, esos dones espirituales son completamente inoperantes, son insulsos, son innecesarios, son inútiles, porque es el amor lo que le da realmente la razón de ser de los dones espirituales. Es por eso que este capítulo, queridos, no lo entiendan como que el amor al cual Pablo hace énfasis aquí es que a mí me gusta tal cosa. Fíjate que el autor de la lección me dice a mí: aprecio a mis amigos, quiero a mi cónyuge, amo a mi esposo, amo a mis hijos. Nada que ver. No es un amor erótico, no es un amor romántico, este es un amor completamente desinteresado. Así es. Pudiésemos concluir entonces, Fabián, que en esta primera parte de la lección del domingo, lo que se está haciendo énfasis es en ese amor que deriva de Dios, un amor desinteresado. ¿Por qué me ama Dios a mí? ¿Porque yo me porto bien? No. ¿Por qué te ama Dios a ti? Si fuera por eso, ya nosotros nos hubiéramos ganado todo lo contrario. ¿Por qué te ama Dios a ti? ¿Porque tú te portas bien? No, Dios nos ama porque sí. Ahora, Fabián todavía no tiene hijos. Yo tengo hijos. Ustedes tienen hijos. Cuando uno es papá, entiende mejor el concepto del amor de Dios. Porque uno ama al hijo porque sí. Hay hijos que son una cosa impresionante. Como soy yo, como eres tú para Dios, como eres tú, mi hermano. Y sin embargo, Dios nos ama, porque la esencia de Dios es precisamente el amor. Ahora, Fabián, yo te voy a comprometer a ti en algo. Bueno. En la lección durante la semana del lunes, yo les dije que íbamos a hacer una explicación de los vocablos griegos que aparecen en la lección del día lunes. Y precisamente vamos a entrar entonces al análisis del día lunes 10 de agosto. Para ese día, la lección se titulaba Lo que el amor hace. ¿Cuántas palabras aparecen en griego allí, Fabián? Específicamente aparecen 7 palabras que nos muestran más acciones que ideales. Porque el amor a veces lo concebimos en un concepto muy abstracto, como muy idealista, como que sí lo que deberíamos llegar a ser, pero finalmente lo encontramos como de una forma inalcanzable. Y algo importante y que puedo resaltar de la temática de este día es que el amor tiene más que ver con las acciones que con los sentimientos o las emociones. Es por eso entonces que el amor es paciente. Claro que sí. Y ese vocablo que aparece allí, macrotimeo, ¿cuál sería de pronto el significado o el uso que le da Pablo? Haciendo un rastreo de este término en el idioma griego, koiné, lo encontramos 14 veces en el Nuevo Testamento. Y hay textos
que conocemos muy bien y que también lo utilizan y que si nosotros lo vemos, podemos también sacar una lección importante. Vamos a ir a 2 de Pedro 3:15. Aquí dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Aquí aparece el término paciencia. Paciencia. Y es la misma palabra que estamos utilizando aquí en 1 Corintios 13. Ujú. Entonces, ¿qué podemos sacar en este primer punto, de esta palabra? Son 14 veces que se repite, pero quise resaltar este texto. La paciencia de Dios es para salvación. O sea que nosotros debiésemos utilizar la paciencia, como dice aquí el autor, debiésemos ser tolerantes. Específicamente, yo lo tengo aquí escrito. ¿Sí? Lo tengo aquí escrito porque la paciencia conlleva o implica otras dos verbos como tal. A ver, Esto es decir, el amor nos lleva a actuar y mientras más actuamos, seguimos avanzando. Y es, la paciencia implica tolerancia y perseverancia. ok. La paciencia de Dios para salvarnos lo lleva a perseverar en sus esfuerzos para alcanzarnos. Interesante eso, porque es precisamente lo que Dios hace contigo. Dios no se cansa, Dios no da batalla perdida. A pesar de que tú te veas así como que muy mal espiritualmente, Jesús dijo, yo no he venido a apagar el pábilo que humea, ni a quebrar la caña cascada. Ahí se ve entonces la perseverancia de Dios, ¿verdad? Así es exactamente, pastor. Y otra referencia que no dejaría escapar, 1 de Pedro 3:20, ahí cerquita la tenemos. Dice, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas. Otra vez se menciona allí la paciencia de Dios. Y es el mismo término tal cual como Pablo lo utiliza en 1 de Corintios 3. O sea que definitivamente la palabra paciente no se puede aplicar a un ser humano normal. Y lo otro es que podemos también resaltar es que no es una acción pasiva. La paciencia pareciera indicar que es una acción pasiva en la que yo me siento y dejo que pasen las cosas, cuando en el caso de Dios, en su naturaleza, nos deja ver que es una acción activa. Es una palabra activa. Activa, que lo lleva Ok. a buscar, a perseverar en ese propósito que tiene para cada uno de nosotros. Hay otra palabra, creo que has sido bastante claro. La palabra resteumoi. Esta es una palabra que puede darle calambre a uno en la lengua, Sí. porque son vocablos muy técnicos que el apóstol Pablo utiliza. Y por cierto, yo no sé si tú recuerdas, el apóstol Pablo es un verdadero inventor de palabras. ¿Recuerda cómo se llama el hombre que inventa palabras? Onomaturgo. Un onomaturgo. Ok. Muy bien. Entonces tenemos ahora que el amor es bondadoso. Explícanos un poquito, Fabián, ese vocablo griego. Bueno, ¿Qué implicaciones tiene? este término que utiliza Pablo aquí, el amor es bondadoso, hay una particularidad en esta expresión, porque únicamente se encuentra una vez en el Nuevo Testamento. Casi que es un hapax legómena. Exactamente, es lo que iba a mencionar. Es dicho, es decir, se menciona una sola vez. ¿Cómo podemos relacionarlo entonces con todo el relato bíblico? Pues si nos vamos a la Septuaginta, que es la versión más antigua Del Antiguo Testamento, valga la redundancia, encontramos esta misma raíz de esta expresión en Salmo 145:9, Sí. que nos habla acerca de ¿qué? De la bondad de Dios, que es un atributo de su ser, de lo que Él es como Dios. Se puede decir entonces que la palabra bondad está relacionada con misericordia y compasión, de acuerdo a lo que el autor nos plantea y de acuerdo al significado propio de la palabra, ¿no? Así Bueno, es. sigamos entonces. Tú tienes otra palabrita ahí rara, sin Jairo. Sin Jairo, sí. O sea, sí. sin Jairo. Acuérdense que Jairo es alegría, pero Alegría. sin Jairo es se alegra. Ujú, ¿Por así qué el es. amor se alegra? ¿Cuál sería el significado allí? Este término, y es bastante interesante porque se repite 7 veces. 7 veces. Y lo encontré relacionado con una de las parábolas de Jesús en Lucas 15:6. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja. Entonces la palabra gozao que aparece allí es La misma. la misma. La misma palabra. Ok. Esa misma alegría que Dios experimenta al rescatar a un ser humano del pecado, es lo que nos lleva esa misma alegría
a ser reflejada a través del amor. O sea que yo me debo alegrar. Si yo soy un cristiano consecuente, yo debo alegrarme porque a ti te vaya bien. Yo me voy a alegrar porque le vaya bien a mi amigo, mi vecino, incluso a cualquier persona. Debe surgir de Surge manera natural, espontánea. de manera espontánea alegría. e innata. Ok. Viene otra palabrita. Estegó. Soporta. Esta palabra ha sido muy tergiversada. A ver, explícanos por qué. Aunque se aparece 4 veces nada más en el Antiguo Testamento, no significa que no sea importante. Y vamos a 1 Corintios 9:12. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Ahí aparece la palabra estegó entonces. Estegó, es la misma palabra. No, se ha tenido una connotación de que soportar es aguantar sin ningún objetivo, sin ningún propósito. Sin ningún propósito. O sea, aguantar por aguantar. Aguantar por aguantar. No. Eso no tiene sentido. Okay. Aquí Pablo nos muestra que él soporta ciertas circunstancias para evitar ciertos obstáculos en la proclamación del Evangelio. Interesante, Fabián. Bien, interesantísimo eso. Porque incluso Pablo tenía ciertos derechos por ser apóstol. Pero él dice, no, yo soporto, no, yo renuncio de cierta manera a recibir estos privilegios que me corresponden por derecho para evitar. Ahora, ¿cómo pudiésemos aplicar esto en el tiempo actual? Los cristianos tenemos que soportar muchas cosas que no necesariamente son dadas por Dios. Por ejemplo, soportar el abuso de las autoridades, soportar el maltrato. Eso no creo que un cristiano esté llamado a hacerlo porque sí. Sin embargo, el apóstol Pablo dice que si tengo que soportar eso para llevar el evangelio a otros, lo haré con mucho gusto. Es soportar por un bien mayor o un objetivo mucho más grande, pero no es un soportar porque sí. No es un estoicismo. Sí, okay. Exactamente. Vamos a la siguiente palabra, pisteu, todo lo cree. ¿Significa que el amor, a mí me vienen con un cuento triste y yo tengo que creerlo? ¿O cuál es el significado de la palabra pisteu aquí? El pisteuo que podemos mencionar en esta ocasión es uno de los términos más mencionados en la Biblia, porque se refiere no solamente a creer, sino también al aspecto de la fidelidad del ser humano para con Dios. Y más o menos lo encontramos en el Nuevo Testamento unas 217 veces, así que es muy ampliamente usado. Y la referencia que podemos encontrar, la primera referencia a este término está en Mateo, capítulo 8, versículo 13. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Ahí aparece entonces la palabra pisteu. Pisteu, así es, exactamente. Y quienes hemos estudiado este pasaje, vemos que la fe que tenía este personaje fue tan admirable que incluso Jesús la resaltó frente a sus discípulos, porque entre los gentiles, ni siquiera en Israel se veía un nivel de fe como la expresó este hombre romano en su momento. Dice que Jesús se maravilló, ¿no? Jesús se maravilló, dice otra expresión. Ok, entonces creer aquí tiene también algo, es creer proporcionalmente, no es creer cualquier cuento chino. No es una creencia ingenua. No, muy bien, no es, queridos, una creencia ingenua. Es una creencia basada en algo real y que tiene también un propósito. El centurión creyó porque sabía que Jesús tenía el poder de hacer el milagro. Muy bien, excelente. Y no es basar nuestra creencia en fábulas o cosas muy sin fundamento. Como que nos vengan a decir que una agua bendita, esta agüita, cómprenme esta agua. Algo supersticioso. Eso no. Eso no es creer. Oh, muy bien. Vamos a la sexta. El pisó. Todo lo espera. El piso. El pisó. Sí, el pisó, porque el piso sería otra. El pisó. Es una palabra interesante, ¿no? Sí, demasiado. ¿Qué significa esto? ¿Será que todo lo espera tiene algo que ver con esperanza? Porque sí, yo espero la segunda venida de Cristo. Ahí va a aparecer la palabra el pisó. Hay una expectativa. ¿Qué puedes decir más sobre ese término? Esta forma en que lo utiliza Pablo bien deriva de la palabra elpis, que significa esperanza.
Pero esta expresión tal cual como la utiliza Pablo, todo lo espera, se encuentra 31 veces en el Nuevo Testamento. Y una referencia, la última referencia al texto que se utiliza por última vez en el Nuevo Testamento es en 1 de Timoteo 6:17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. La esperanza pudiésemos también definirlo en nuestras palabras como algo que se da por hecho, ¿sí? Se espera algo que ya va a suceder. Ok. Y en este contraste, Pablo, hablándole a Timoteo, pudo percibir que la persona que tiene mucha adquisición de posesiones da su vida y su destino por sentado, como si todo estuviera suficientemente alcanzado. Como si lo tuviese asegurado. Asegurado de cierta manera. Y Pablo le dice, una esperanza que no defrauda realmente es la esperanza que ponemos es en Cristo. En las riquezas, esa esperanza defrauda totalmente. Entonces, al decir eso, todo lo espera, tiene que ver precisamente también en Cristo, ¿no? Exactamente. Y por último, Fabiancho, todo lo soporta. Hipomenó. Todo lo soporta. Un latigazo, una bofetada. Bueno, vamos a ver qué nos dice el texto bíblico al utilizar esa misma expresión. Porque es un sinónimo de la palabra que utiliza Pablo, que mencionamos como estego. Encontramos una conexión muy estrecha en el idioma griego entre la palabra que utiliza Pablo en 1 Corintios 13 y la que usa Mateo en el capítulo 10, versículo 22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin. Entonces ahí la palabra es el que soporte. Exactamente. El que aguante. Eso esa es la palabra que Jesús utiliza también en el capítulo 24, versículo 13. No es soportar, como lo hacíamos lo mencionamos en otros términos, que es esperar ahí el aguante como... No es soportar estoicamente. Exacto. Bueno, sí, como lo podemos mencionar de esa Dice manera. Jesús, mas el que persevere hasta el fin. Otra vez aparece entonces la expresión allí, de soportar, de hipomenó. Hipomenó. Entonces, si lo leemos en nuestro idioma español, 1 Corintios 13, encontramos el término, todo lo soporta, y leemos este versículo, aparentemente no hay ninguna relación. Perseverar, soportar, no. Pero al ver en el idioma griego, encontramos que es la misma expresión que Jesús utilizó a los discípulos y que Pablo utiliza a través de este discurso sobre el amor. Entonces pudiésemos concluir que esta parte de la perseverancia tiene que ver con salvación, porque nadie va a perseverar en la maldad. Nadie va a aguantar, todo lo soporta para la maldad. Tú lo vas a soportar todo para la salvación. Y para el bien. Y para el bien, muy bien. Vamos entonces con la lección del día martes 11 de agosto. Aquí el título es Lo que el amor no hace. Lo que el amor no hace. Acabamos de ver a través de algunos términos claves lo que el amor sí hace, lo que puede hacer en nuestra vida, lo que Dios nos invita a hacer. Ahora vamos a ver lo que el amor no hace realmente. Bueno, fíjese tú, Fabián, que esta es una forma diferente de decir lo mismo. Sí. O sea, no lo haga. Al decir Pablo, no lo haga, lo opuesto es hazlo. ¿Qué no debe ser el amor? Pablo dice, no debe tener envidia. Este contexto de la envidia es no tener envidia de un don que tú tengas. Yo no debo tener envidia de tu camisa, no debo tener envidia de la posición social. El apóstol Pablo está tocando un punto que es práctico. A veces la envidia corroe los tuétanos de una persona porque no logra tener lo que otro tiene. Un cristiano, usted que nos está viendo en esta hora, usted tiene que evaluar y pensar, ¿en qué momento yo he sido envidioso? ¿O sigo siendo envidioso? Eso el amor verdadero no lo tiene. No tiene envidia. ¿Qué otra cosa no tiene el amor, Fabián? ¿Qué otra cosa no hace el amor? Es importante poder resaltar un punto clave. Y la envidia, el precedente de la envidia, según lo menciona la Biblia, es la codicia. Y Dios por eso se esmeró tanto en dejar un mandamiento, no codiciarás. Es como la semilla que germina y finalmente se traduce en una planta que se convierte
en envidia. Y por envidia más de uno ha matado a otro. Otra cosa que no debe hacer el amor, no es jactancioso, el amor no hace eso. La palabra jactancioso, aunque es perperoumai, ese es otro vocablo griego bien complicado, perperoumai, el vocablo más castizo sería arrogante. Esas personas que se creen unos pavos reales, que necesitan siempre adoración, que los lentes que estén validando su actuación, que están subiendo información en las redes sociales. Yo estuve en tal parte, me relacioné con fulano de tal. Eso el verdadero amor no lo hace. Fíjate que si nosotros entendemos que si todo esto se cumple en Jesús, como lo vamos a ver más adelante, Jesús, que era el Rey de Reyes y Señor de Señores, no vino aquí con ningún tipo de aspavientos. Es más, todo lo contrario. Todo lo contrario. Dice el profeta, vino sin atractivo. Y sin embargo, era el Rey de Reyes. Una gran lección. Otra cosa, mi Fabiancho, no se envanece. La palabra envanecer aquí es no tiene un concepto muy alto de sí mismo. ¿Tú tienes un concepto alto de ti mismo? A veces lucho con eso. Todos. A veces nos creemos la última Coca-Cola en el desierto con tapa premiada. Nos queremos mucho. Sí. Un verdadero cristiano que tiene el amor de Cristo reflejándose en su vida, no se envanece. ¿Qué más? Otra palabrita rara, asgemoneo. Este verbo asgemoneo tiene básicamente una traducción que vamos a colocarla. Es el cristiano o el amor no se comporta de manera grosera. No no tiene actitudes grotescas, no tiene actitudes deshonrosas, no es vergonzoso. Yo te pregunto, Fabián, ¿cuántas veces nosotros hemos cometido actos bochornosos, vergonzosos? Muchas veces, y se me viene a la mente un comercial que básicamente decía que muchos de nosotros nos encontramos en situaciones en las que hacemos osos vergonzosos. Osos vergonzosos. Sí. Y más de uno nos hemos encontrado en esos aprietos. Y la persona que no tiene amor en su corazón va diciendo y haciendo lo primero que se le viene a la cabeza. Lo que significa entonces que si usted, mi querido amigo, nuestro precioso hermano que nos escucha, usted alguna vez ha hecho algo grosero, ha hecho algo deshonesto, deshonroso, vergonzoso, significa que en ti no puede estar reflejándose plenamente las características del amor. Terminemos con estas cosas que no hace el amor. El amor no busca lo suyo, es decir, no está pensando en satisfacerse él. En su bien propio. En su bien propio. No se irrita. Wow, este punto es importante. Muchos de nosotros somos muy explosivos. Dinamita. Dinamita pura. Miren el hermano Pedro, el apóstol Juan, el hermano Santiago. ¿Cómo les decían? Los hijos del trueno. Imagínense ustedes, se irritaban y andaban con Jesús. No guarda rencor. ¿Saben que esta palabra sí me gustó? Porque aquí lo que está diciendo Fabián es que un cristiano no lleva cuenta de las ofensas. Y a veces nosotros somos especialistas en eso, ¿sabe? Hermano, esta es la segunda vez que me dices lo mismo, ¿viste? A la tercera vas a ver tú. A veces actuamos así. Según dos iban contando. O sea, dos iban contando. No debemos ser así. Eso no hace el amor. Y por último, no se alegra de la injusticia, sino que se goza de la verdad, no se goza de la maldad. Aquí tenemos entonces algo, yo lo dije en términos jocosos. Un cristiano, a mí me ha pasado cosas, no sé si a ti, no sé si a ustedes, hemos tenido un vecino, que vecino es una peste, es una plaga ese vecino, malo. Y entonces de repente al vecino le pasa algo y nosotros decimos, yo le venía orando al Señor para que el vecino se fuera. Sí, yo como cristiano, pues yo no le deseo el mal a nadie. Ay, Fabián, pero déjame decirte que cuando al vecino le pasó tal cosa, yo no me alegré, pero me dio un fresquito. Un fresquito. Eso lo hemos dicho muchas veces. Ah. Bueno, eso no lo hace el amor. El amor. Ahora voy contigo, Joya. ¿Será que Primera de Corintios, vamos a la lección del día miércoles 12 de agosto. Fabiancho, Primera de Corintios, el capítulo 13, desde los versículos 4 hasta el 7, es una descripción de lo que un hombre mortal
¿Es o es una descripción del carácter de Jesús? Un retrato, como dice la lección, un retrato de Jesús. ¿Qué opinas tú? El relato bíblico, en el relato bíblico podemos encontrar en muchas ocasiones la personificación de ciertos atributos. Y en esta ocasión me tomé la libertad de ver cómo se desarrolla la personalidad del ser humano. Y me encontré con el dato, con el detalle, que lo podemos resumir en tres aspectos fundamentales. La personalidad del ser humano se puede desarrollar en el aspecto cognitivo, emocional y conductual. Okay. Vamos a ir a mencionarlos uno por uno de manera concreta. El cognitivo se refiere a aquello lo que somos nosotros en nuestros pensamientos. Lo que pensamos, lo que hacemos refleja lo que pensamos. Okay. Cuando nosotros albergamos pensamientos en nuestro corazón, eso afecta en las emociones que nosotros, como seres humanos mortales, experimentamos en la vida. Y por último, esos sentimientos y esos pensamientos nos llevan finalmente a tener un comportamiento. Okay. De manera que en el desarrollo de la personalidad de los seres humanos podemos encontrar algo muy importante, y es que entre lo que sentimos y pensamos hay decisiones que tomamos que finalmente nos llevan a tomar acción, ya sea para el bien o para el mal. De manera que es ahí donde el amor pasa de ser un sentimiento que nosotros lo podemos definir como un sentimiento en nuestra experiencia, a pasar a ser una decisión día a día, para que nuestro comportamiento llegue a ser cada día más semejante al de Jesús. Lo que significa entonces que no estamos descabellados si pensamos que el capítulo 13, versículo 4 al 7 de Primera de Corintios es un retrato de Jesús. Yo te hago una pregunta, Fabián. ¿Tú conoces algún cristiano, adventista o no adventista, que posea las características del amor descritas por Pablo? ¿Tú lo conoces? Diría que de alguna forma parcial, porque si como seres humanos podemos tener la fortaleza en algún aspecto, pero tenemos la falencia en otro. Así que puede uno en cierta persona identificar un atributo, un rasgo en específico, y uno pues con esa persona se identifica por eso. Pero la única persona que puede reflejar a plenitud estas características y estos atributos que se mencionan acerca del amor es el Señor Jesús. Nuestro Señor Jesucristo es la encarnación viva del amor. Así es. Sin embargo, no quiero dejar un cuadro pesimista sobre el asunto, porque entonces la Biblia presenta a Jesús de una manera tan trascendente que nosotros pensamos que bueno, nosotros ya ahí no tenemos nada que ver. Pero es en los aspectos anteriores que hemos venido mencionando, en lo que sí hace el amor, la perseverancia, el soportar, el esperar, en el alegrarse, en el gozarse, en esas acciones que tomamos, acciones, verbos que nosotros podemos ejecutar en el día a día, es ahí donde nosotros vamos aproximándonos a ese objetivo, a esa imagen que Dios quiere representar en nosotros. Tú puedes decir entonces que sí, uno conoce personas, mi papá, yo por ejemplo pienso en mi papá. Papi tiene unas características, es bondadoso, supremamente bondadoso. Mi papá no guarda rencor, pero se pega unas embejucadas. Bueno. Se irrita ese viejito todavía está en proceso. Lo que significa entonces que un ser humano no va a reunir todas estas características descritas por Pablo, pero tenemos la esperanza, como tú lo mencionas, Fabián, y es que al imitar a Jesús, nosotros podemos obtener este retrato de Jesús, también lo podemos tener en nosotros, porque el carácter de Jesús termina reflejándose en la vida de nosotros. Bueno, queridos, el tiempo va avanzando. Vamos al día jueves 13 de agosto. Fe, esperanza y amor. Y precisamente esto es lo que nos dijo el versículo de memoria, ¿no? Ahora permanecen estos tres dones: la fe, la esperanza y el amor. Fíjate tú que yo había pensado que el amor no era un don, pero Pablo me está diciendo que el amor sí es un don. Así que yo me había equivocado. Hoy, públicamente, estamos reconociendo que el amor sí es un don, porque Dios lo está mencionando aquí.
De estos tres dones, ¿cuál dejará de ser? Según la Biblia, ninguno. No, ninguno. Nos acompañará hasta la eternidad. La profecía se acabará. Se acabará. El don de lenguas También. se acabará. ¿Qué más? El discernimiento espiritual se acabará. La interpretación, También. pero la fe permanecerá para siempre, queridos. La fe permanecerá para siempre. ¿Por qué la fe está en el marco de la salvación? La fe está en el marco de la salvación. La fe es una decisión que yo tomo de creer en Dios. Y el único ser en todo el universo que hace posible cualquier cosa es Dios. Y el único que hizo posible mi salvación se llama Dios. Por eso yo seguiré teniendo fe incluso en la vida eterna. Porque la salvación de Dios no se concreta solamente cuando nosotros seamos ascendidos. La salvación es un acto continuo de Dios a través de la eternidad, porque nuestra vida deriva de la existencia de Dios. Te pregunto algo a ti, Fabiancho. ¿Tú quisieras ver, tú has visto a Jesús cara a cara? No. ¿Pero tienes fe en que Jesús existe? Por supuesto. Bueno, ¿y qué pasaría el día en cuando veas a Jesús cara a cara? ¿Ya se acaba la fe o entramos en una realidad? Claramente tendremos la realidad completa de la salvación que hemos recibido. Como dice Pablo, por ahora vemos a través de un velo o oscuramente, vemos la gloria del Señor, pero tendremos a plenitud lo que el Dios quiso para la humanidad desde un principio, y lo está haciendo ahora, en la hora de restauración en cada uno de nosotros. Lo otro, la esperanza. ¿Será que la esperanza en la vida eterna se acaba? Pues popularmente se dice que la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Pero aquí la Biblia nos dice que ni siquiera va a ser lo último, es que no se va a perder. No se va a perder. ¿Por qué? Porque resulta que yo tengo la esperanza de conocer las Pléyades. Algo que se me ocurre mencionar. Tengo la esperanza de conocer a Dios, tengo la esperanza, incluso cuando estemos en la vida eterna, seguiremos estudiando, seguiremos alcanzando alturas nuevas, descubrimientos nuevos. Todo eso se circunscribe a la esperanza. Y por último, queridos, el amor. El amor nunca dejará de ser porque Dios es amor. Dios es amor. Y lo mejor de todo es que dice, el mayor de ellos. El mayor de El mayor ellos. de ellos es el amor. Fe, nosotros tenemos. Y Dios nos llama a tenerla. Esperanza, también. Pero ¿quién ocupa el espacio del amor? Dios. Por eso Él es el mayor. Muy bien. Bien, queridos, hemos llegado entonces a la última parte del día viernes. Esto es para estudiar, para meditar. Creo que hay una serie de preguntas, Fabián, que podemos aquí formular. Al decir, ¿qué característica del amor necesitas practicar más en tu vida diaria? De las listas que Pablo enunció, ¿qué características del amor necesitas practicar más en tu vida diaria? Voy aquí a repasar. No envidia. Yo envidio. Eso es lo que hay que hacer. Yo soy jactancioso presumido. Yo soy jactancioso Algunas presumido. veces. Yo tengo un concepto muy alto. ¿Será que yo tengo un...? O sea, a eso tú y yo tenemos que hacer un análisis para que la lección se vuelva práctica. Entonces, la lección es práctica. Sí, hemos visto conceptos del griego, hemos visto conceptos filosóficos, teológicos, pero esta lección es eminentemente práctica. Vamos entonces a darle conclusión. Fabián creo que tiene ya un último aporte para que vayamos cerrando esta lección. Y ahí aquí, claro, pastor, gracias. Y aquí es como la manera de cerrar con broche de oro todo lo que hemos estudiado en esta ocasión, donde no solamente lo podemos limitar a este espacio, sino que sea el ejercicio perseverante de cada uno de nosotros en nuestro crecimiento, en nuestra relación con Dios. Y hay una parte que se encuentra en el libro La Educación, página 114, que nos dice de la siguiente manera: solamente el amor que fluye del corazón de Cristo puede sanar. Solamente el amor que fluye del corazón de Cristo puede sanar. Solo aquel en quien fluye ese amor, como la savia en el árbol o la sangre en el cuerpo, puede restaurar al alma herida.
Bien, queridos, creo que esta lección ha sido muy hermosa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Fabiancho. No, con todo gusto, pastor. Como les he dicho, muy probablemente él va a seguir acompañándonos. Algún día él estará llevando el repaso de la lección en ausencia mía y así nos iremos intercambiando. Por lo pronto, quiero decirles que nos vemos la próxima semana. La lección lleva como título El poder de la resurrección de Cristo. ¡Wow! Un tema maravilloso. La garantía de nuestra salvación. Amén. Bueno, entonces, que Dios los bendiga. Vamos a orar para terminar nuestro repaso. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a orar para terminar nuestro repaso de la lección. Fabián. Oremos. Señor, gracias porque tú perseveras. Todo lo soportas, Señor, por rescatarnos del mal y del pecado. Ayúdanos, Señor, ahora nosotros a perseverar en esa salvación tan grande que nos has regalado, para que cada día podamos reflejar ese amor tan grande que nos has demostrado y que de esa manera podamos darlo a los demás. Acompáñanos, Señor, y pedimos tu presencia siempre en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, queridos, nos vemos la próxima semana. Bendiciones. La palabra del Dios nuestro permanece para siempre.